Es la reunión del Instituto de Política Económica de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, por invitación del doctor Aldo Abraham, que es el secretario del instituto. Él me sugirió hacer una exposición que permitiera el acceso a el programa que en el fondo estoy defendiendo con un conjunto de candidatos al Congreso de la Nación. Y ese programa en el que nosotros hemos invertido mucho esfuerzo en prepararlo, nos parecía que era importante que se conociera de manera integral. El propósito general es fortalecer nuestra institucionalidad, fortalecer una sociedad abierta, pluralista, respetuosa del Estado de Derecho, que cautele el monopolio de la fuerza en el Estado de Derecho y que nos permita incorporarnos a este extraordinario momento que vive el mundo de cambios tecnológicos y de oportunidades. Hoy yo voy a mencionar los 14 bloques que componen el programa. Voy a exponer solo sobre 5 de ellos. Esos bloques forman el conjunto de una propuesta que, para ser muy simple, intenta reconstruir el sistema político argentino, su sistema institucional y las reglas de juego que permitan funcionar como una sociedad eficaz y de alto rendimiento. En el corazón de la propuesta que van a escuchar ustedes está la idea que las sociedades libres necesitan una gigantesca clase media, que la base de esas clases medias es un inmenso número de pymes y que ese entramado basado en la ética del trabajo y ganar el pan con el sudor de la frente es la base de las sociedades libres y la alternativa a los modelos clientelistas y asistencialistas que tanto daño le han hecho a nuestro país y a países similares de América Latina. En este caso, la exposición se va a centrar en 5 de las 14 áreas, luego las voy a mencionar para que todo el mundo sepa en qué estamos trabajando. La primera, el primer, digamos, cimiento, building block, tiene que ver con el programa macroeconómico. Nosotros creemos que el programa macroeconómico capaz de sacar de la crisis argentina es un programa que pivotea sobre 3 ejes esenciales: un vigorosísimo crecimiento de las exportaciones, de la inversión privada y del empleo privado. Cuando hablamos de exportaciones, nosotros estamos pensando recuperar la fracción de las exportaciones que hace muchos años Argentina ha perdido. Prácticamente participamos en el mundo en 1/10 de lo que participábamos a mediados del siglo XX. Cuando hablamos de inversión, hablamos de pasar a volúmenes de inversión que nos permitan crecer a tasas razonables de 3,5 4% anual, que son necesarias para asegurar el crecimiento del empleo, la reconversión del empleo informal y el desplazamiento desde el empleo público al empleo privado del sobreempleo en el sector público. Ese programa se basa también en una cuestión esencial que creemos que es el gran defecto del programa que se ha llevado adelante hasta el momento, que es una acumulación de reservas internacionales de carácter estructural que recapitalice al país y que implica alcanzar niveles de reservas netas. Estamos aproximadamente en 1,5 puntos de reservas negativas de 20 puntos del producto. Eso implica un esfuerzo a lo largo de muchos años de características extraordinarias, yo diría casi asiáticas. Eso forma parte crucial del proceso de restablecimiento de la credibilidad en nuestro país.
El otro punto es que dada la baja tolerancia a la deuda, nosotros planeamos y está armado el plan macroeconómico sobre la base de un descenso tendencial del nivel de deuda respecto al producto en términos similares al programa que se ha firmado con los organismos multilaterales, nada más que esta vez nosotros estamos dispuestos a cumplirlo. El programa implica una fuerte integración al mundo. Esto quiere decir, vamos a exportar más para importar más, vamos a exportar de una manera extraordinaria. La lógica del programa es eh, superar a Chile en términos de inserción en el mundo, es un desafío muy grande. En materia de diseño institucional del manejo macroeconómico, vamos a una autonomía en serio del Banco Central con reglas similares a la Corte Suprema, o sea, o a las reglas que tiene el Banco Central de Perú, el Banco Central Europeo o el Banco Central chileno. Eso no lo ha tenido Argentina y nos parece esencial para el funcionamiento eficaz y la credibilidad de nuestro país. Tenemos que reducir de manera estructural, como eje de la política macroeconómica, el riesgo país, y nosotros pensamos que una meta razonable es acercarnos al riesgo uruguayo, que es un 5% del riesgo nuestro, o sea, 60, 70 puntos contra los 1.400 nuestros. Está pensado en el programa macroeconómico un cambio en las leyes presupuestarias de responsabilidad fiscal y de administración financiera que impidan los manejos absurdos que han ocurrido, tanto la ausencia de presupuesto como la promoción de gastos desde el Congreso de la Nación sin financiamiento. Y no voy a explicar en detalle cómo se hace eso, pero básicamente la lógica del programa es acabar con la monarquía no ilustrada que hemos tenido en la gestión presupuestaria, con un fuerte énfasis en el ahorro, en el capital humano, en la productividad, en la flexibilidad de nuestro sistema económico para construir una Argentina de base exportadora, industrial y próspera. Pasemos al segundo capítulo que quiero exponer, donde voy a ser extremadamente preciso porque es la reforma laboral. Uno de los dramas que tiene Argentina es una enorme conflictividad laboral que ha abortado el desarrollo de pymes. Tenemos un quinto de pymes que España con la misma población, que ha hecho casi imposible el empleo formal y que ha generado una situación casi terminal en materia de funcionamiento del mercado laboral. Para eso hay un conjunto de iniciativas que han sido presentadas en el Congreso de la Nación. La ley de aprendizaje y pasantía, que copiada de las instituciones alemanas y holandesas y dinamarquesas, básicamente crearía 2 años de ingreso a empresas de jóvenes o de gente desplazada sin constituir relación laboral. O sea, harían una relación productiva, pero básicamente la idea es reentrenar a toda nuestra población en nuevas tecnologías. Hoy eso no se puede hacer porque la idea de un contrato laboral intimida y disuade la realización de esa iniciativa. Esa ley de aprendizajes es digamos, una adaptación de legislación que existe en el resto del mundo. Por supuesto, requiere la aprobación del Congreso, pero una vez aprobada, crea un nivel de flexibilidad nunca visto en la Argentina. El segundo proyecto, que tiene que ver con la realidad política e institucional de Argentina, ustedes saben que el Matapyme Recalde ha logrado hacer que no funcione el fuero laboral o funcione de una manera catastrófica. Por eso hay un proyecto de ley de unificación del fuero laboral civil y comercial.
con esto diluimos la captura que ha habido por parte de Recalde y compañía del fuero laboral y los absurdos fallos laborales que ocurren y que han prácticamente paralizado la contratación de mano de obra. El tercer punto de la reforma laboral, con el cual pensamos terminar con los juicios laborales, para que ustedes tengan noción, hay 200.000 juicios laborales en Argentina, hay 300 en Nueva Zelanda. Digo, cuando uno decide una inversión y ve eso, no necesita seguir preguntando. Lo que más me impresionó de mi viaje a China fue que todos los empresarios chinos y todos los estudios jurídicos en China me preguntaban cómo se puede sobrevivir con la legislación laboral en Argentina. Dado eso, ahí viene la cantidad de reformas. Vamos a reformar la ley de peritaje. Hoy los peritos encarecen enormemente los juicios laborales, vamos a ser peritos forenses. No va a haber más contrataciones y fijación de honorarios espurios y disparatados. Modificamos el artículo 23, este proyecto ya está y tiene la adhesión de varios diputados, de la ley de contrato de trabajo de 1974. Este artículo 23 era el que convertía en relación laboral y dependiente a cualquier persona fuera la forma que se lo contratara. Con esta modificación, si uno contrata monotributista, será monotributista. Si contrata autónomo, serán autónomos. Y si contrata en relación de dependencia, será relación de dependencia. Se acaba la presunción de relación laboral que ha hecho casi imposible la subcontratación en Argentina y que ha creado un nivel de litigios laborales extraordinario. Bueno, modificamos el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto es una brutal desburocratización. Se eliminan los criterios de solidaridad que ha hecho tanto daño. Se amplía la ley de comisiones médicas para establecer la discapacidad. Lo que está en accidente de trabajo se extiende a todas las dimensiones de discapacidad. La que sigue, una ley muy importante, es la ley que lleva la prevalencia del convenio por empresa, por pyme, sobre la legislación paritaria. Prácticamente, si en la empresa los empleados y los empresarios acuerdan separarse de la paritaria, se separan de la paritaria. Eso genera un nivel de flexibilidad extraordinario, como todos ustedes pueden imaginarse. El punto que sigue es la ley de mínimo no imponible sobre las cargas patronales. Nosotros estamos planteando 120.000 pesos de mínimo no imponible. Esto prácticamente hace que todos los salarios de las pymes quedan exentos de impuesto patronal a la mano de obra. La lógica, como acá no hay nada de populismo, eso va a ser reemplazado por otra base tributaria. Yo alguna vez lo he expresado, que será el impuesto a los combustibles, o sea, gravamos lo que contamina y lo que congestiona y desgravamos la generación de trabajo. Recuerden que en el corazón de nuestra propuesta está ganar el pan con el sudor de la frente, terminar con el asistencialismo y terminar con los mecanismos de empleo público. Hay lugares, hay provincias del norte argentino que solo el 3% de la población trabaja en el sector privado. Eso no puede seguir. Si eso sigue, Argentina no es viable. El, el, el El otro proyecto de ley complementa la ley de aprendizaje y pasantías que extiende el periodo de prueba, o sea, extendemos el periodo de prueba a 2 años. La combinación de ambas legislaciones crea una legislación similar a la de Estados Unidos por los primeros 4 años de la relación laboral. En el fondo, para que ustedes entiendan de qué se trata esto, es como en los viejos tiempos, cuando yo era joven, que uno hacía el noviazgo para saber lo que le esperaba. Si en 4 años no descubrieron los problemas en el noviazgo, estamos listos. Así que 4 años me parece suficiente para que a partir de ahí la relación laboral sea la tradicional. Eh, Se han eliminado, ustedes saben, en la reforma de la ley base, consiguiendo un proyecto de ley mío, las multas y recargos. Desgraciadamente,
el señor Ackerman, que era uno de los ideólogos de la destrucción del sistema de empleo en la Argentina, ha inventado los daños y perjuicios. Al unificar los fueros laboral, comercial y civil, vamos a sacar de las demandas laborales esta locura de los daños y perjuicios. El proyecto que sigue es un proyecto muy resistido, que lo hemos presentado y que tiene, que ha avanzado en la Comisión de Legislación de Trabajo, que terminamos con las cuotas obligatorias sindicales. Va a ser afiliado a los sindicatos el que quiera ser afiliado. No va a ser afiliado de prepo todos los trabajadores. El proyecto que sigue es otro proyecto de enorme importancia, que es el proyecto de actualización de los juicios laborales. Ahí básicamente seguimos dos estrategias. Actualizamos por tasas de interés el pasado y actualizamos el futuro por ser más 3%. Para ponerlo en términos simples, la Corte le ha perdido a las 10 cámaras laborales que lleguen a un acuerdo sobre este tema y han desobedecido sistemáticamente las órdenes de la Corte Suprema de Justicia, las acordadas. Eh, por esta, por esta razón pasamos a establecer este criterio de manera forzada. En materia laboral y extendido a todos los otros temáticas, vamos a hacer algo que ha hecho el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es convertir a todos los trámites ante la administración pública en materia laboral y por toda otra cuestión en trámites electrónicos. Va a haber el mínimo ventanilleo y va a haber aprobación fáctica. ¿Qué quiere decir esto? Que se termina ese mecanismo terrible que hemos sufrido en el pasado sobre que cada cosa que cae en manos del Estado es imposible de resolver. En estas propuestas básicamente acaban con los juicios laborales, generan un empleo flexible, producen en nuestra interpretación una enorme oportunidad para las pymes, para la descentralización y para fomentar la cultura de iniciativa privada y empleo privado. El punto que sigue es el problema de la reforma impositiva. Básicamente, la lógica de la reforma impositiva que nosotros auspiciamos es la baja muy fuerte de los impuestos laborales y subir impuestos a los males. ¿Cuáles son los males? El juego, el tabaco y los combustibles. No hay nadie que se tenga que engañar, la baja de los impuestos laborales es costosa y el impuesto que hay que subir es importante. Pero nosotros creemos que acá los impuestos en general tienen que ser bajos. Ustedes saben que los impuestos son tanto más distorsivos cuanto más elásticos son los sectores que abarcan y exponencialmente distorsivos por la tasa. En esa línea, lo que es crucial en materia impositiva es gravar materia que no tenga elasticidad y en particular no sea evadible. Esos impuestos no evadibles nos permiten, en nuestra interpretación, producir una baja de impuestos al mismo tiempo que conservar la recaudación. Básicamente, al bajar los impuestos laborales que se evaden 2/3 y reemplazarlo por un impuesto que no se puede evadir, nosotros en realidad estamos bajando los impuestos de manera dramática por lo que se está evadiendo y estamos reemplazando la recaudación por un impuesto que no es evadible. El segundo punto que vamos es un punto que tiene que ver con la locura que se ha hecho en la Argentina sobre el sistema financiero. Ustedes saben que nuestro sistema financiero está sumamente agredido por las políticas tributarias. Está agredido además por la política del Banco Central, pero digo, las políticas tributarias, tenemos impuestos a los débitos y créditos, tenemos impuestos extraordinarios y extravagantes a los ingresos brutos y tenemos impuestos, retenciones y percepciones a cualquier persona que usa el sistema
digamos, financiero. Acaba después de la elección Kicillof de extender este criterio piraña a las billeteras electrónicas. Entonces, vamos, el proyecto nuestro, el proyecto de ley, pone un límite bajo el cual, inferior al cual no se pueden hacer retenciones o percepciones, que es 40.000 UVA. Eso es aproximadamente 50 millones de pesos. Prácticamente liquidamos el mecanismo actual de SICREV, SICRAV y toda esa, digamos, porquería. Como sabemos que eso va a ser terriblemente resistido, tenemos un mecanismo alternativo que es una caja de conversión en la cual se devolverían automáticamente los impuestos cuando los saldos sean favorables a los contribuyentes. O sea, no podría ocurrir lo que está ocurriendo hoy, que las provincias y municipios se quedan con toda la recaudación o digamos todo el capital de trabajo de las pymes. La otra reforma importante que viene acá es sellos e ingresos brutos serían reemplazados por un IVA de carácter provincial, de modo de evitar el carácter multietápico que destruye a las pymes y hacer que el sistema nuestro sea un sistema transparente, armado en base al impuesto a las ganancias y en base a los ingresos y en base al impuesto al valor agregado. En este proceso, lógicamente, gradualmente iríamos desapareciendo los impuestos a los débitos y créditos. Habría también en esta propuesta de reforma y de promoción de la inversión y del crecimiento, amortización inmediata de todas las inversiones. La lógica sería hacer del crecimiento el eje de la política tributaria con devolución inmediata de del impuesto al valor agregado de los saldos favorables. El argumento que todas las veces que hemos intentado esto nos ha usado AFIP o ARCA ha sido cómo evitamos los fraudes. Para compensar esto y evitar la excusa de los fraudes, lo que hemos propuesto es un sistema de caución que garantice, un seguro caución que garantice estas operaciones de compensación como una forma de evitar el fraude. La reforma que sigue, la cuarta reforma, es la reforma federal, que ha sido expuesta por mí en innumerables debates del Congreso con motivo del Garrahan de las universidades, que básicamente concluir un proceso de respeto del federalismo en la Argentina y de recomposición de la correspondencia fiscal. El otro día expliqué que el mecanismo que se ha inventado para financiar las universidades reproduce la tragedia de los comunes. Vamos a terminar con la tragedia de los comunes y vamos a poner bajo la responsabilidad de cada autoridad provincial, como ocurre en Estados Unidos y en Brasil, la gestión de las universidades que tengan eh, o sean de propiedad estatal. Bajo esas reglas vamos a crear el conflicto de intereses que hoy es inexistente. Como ha mencionado la ex ministra de Educación Susana de Cive, nosotros tenemos un sistema universitario endógeno. Se financian, se eligen entre ellos y gastan a costa de alguien que nadie sabe quién paga. Eso en esta reforma federal de transferencia de escuelas, hospitales y universidades concluye. En el fondo, esa reforma fiscal es muy importante. Se termina la superposición que el Estado federal hace lo mismo que hace el Estado provincial y el Estado provincial hace lo mismo que el Estado municipal. Vamos a aplicar el principio de subsidiariedad a fondo. Y esta cuestión es crucial porque esta reforma en realidad es la que ahorraría no solo recursos, sino disgusto de corrupción. Si se hubiera aplicado este criterio, nunca Andizo hubiera estado comprando y buscando droguerías para conseguir prebendas. Lo que haríamos sería transferir el dinero a los gobiernos locales que tienen
la estructura para hacerse cargo. Digo, para que se diviertan un poco y quitarle el tono tan solemne a mi exposición. Kicillof lideró las movilizaciones contra el gobierno nacional por los pagos de discapacidad, porque eran bajos. Lo paradójico es que él paga 2/3 de los pagos federales. El grado de cinismo e hipocresía que hay en la política argentina ha llegado a niveles escandalosos. No sé si se entendió lo que dije. O sea, por el mismo concepto de discapacidad, Kicillof paga 2/3 de lo que paga el gobierno federal y lideró las movilizaciones a la plaza porque el gobierno federal pagaba poco por discapacidad. Digo, el grado de caradurez y sinvergüencería desborda lo imaginable. Si en esta línea, para recomponer también la correspondencia fiscal, parte de las provincias recuperarían dos impuestos cruciales: el impuesto a los bienes personales y una fracción de los impuestos a la ganancia. La reforma se haría bajo la siguiente lógica: el Estado federal tiene que ser financiado. La lógica de Avellaneda: no hay nada en la nación superior a la nación misma. Si financiado el Estado federal, reducidas sus prestaciones a lo que corresponda, hay dos ventanillas distintas. Si le damos a la seguridad social, le tenemos que quitar a la provincia; si le damos a la provincia, le tenemos que quitar a la seguridad social. No hay escape a esa regla. Se financia la nación y luego resolvemos. Ahí nosotros hemos propuesto una legislación muy contradictoria con las propuestas de los gobernadores, que es afectar todos los fondos de combustible al sistema de seguridad social. De ahí saldrían los financiamientos a las propuestas que hemos hecho. Esa afectación, obviamente, los gobernadores van por los fondos que hoy no tienen. Esto va en el sentido contrario, pero es muy importante para entender que si no se hace eso, no hay forma de financiar la seguridad social. El reemplazo. Ahora viene una parte crucial de la reforma. Nosotros estamos planteando reducir las retenciones y eliminar las retenciones, pero eso hay que financiarlo. Y lo financiamos con otra corrección en combustible y con una afectación específica del impuesto a la ganancia, una sobretasa que reemplaza un impuesto específico sobre el sector agropecuario. O sea, acá no hay ninguna magia. Habría un sobrecargo en ganancia que reemplazaría el impuesto o los derechos de exportación. Nosotros creemos que eso es asignativamente superior y, por supuesto, resuelve el problema sin la demagogia que se lo ha estado planteando hasta ahora. Hasta ahora se lo ha planteado en términos de pagadiós. Lo que acabo de plantear es cómo se lo hace técnicamente. Para forzar esta reforma, esto está todo pensado para después del 26 de octubre, para forzar esta reforma no habrá autorización de ampliación de deuda ni acceso a los préstamos multilaterales si no se procede a la reforma impositiva, previsional y estatal provincial. Vamos a la reforma previsional. Ahí hay dos bloques propuestos: un bloque muy completo, una reforma integral que ha liderado María Eugenia Vidal, que básicamente lo que hace es eliminar los 250 regímenes previsionales. O sea, al haber 250 regímenes previsionales, usted se imagina que son 250 regímenes de privilegio. Lo que hace el proyecto de Vidal es ir hacia un solo régimen con un sendero de aproximación que lleva tiempo. Como no tenemos tanto tiempo en el mientras tanto, nosotros hemos preparado una reforma de emergencia que es muy simple de explicar. Es la PUAM
más 1,5 por año de aporte. Si uno aportó 10 años, cobra 15 Malapuan. Si aportó 20, cobra 30 Malapuan. Si aportó como López Murphy 50, cobra 75 Malapuan. O sea, se acaban las moratorias, se acaban las demagogias. Y hay un tercer pilar en nuestra propuesta, que es un pilar de acumulación, que empieza muy pequeño, porque no tenemos los recursos, a mí me parece la situación financiera muy crítica, con 5% de afectación de impuesto a la ganancia, con un régimen como la K 401 de Estados Unidos. Esta propuesta produce un ahorro extraordinario de aplicarse inmediatamente. Eso fue mi sugerencia en diciembre del 23, que el señor presidente rechazó. Esta reforma produce, el que la quiera leer en más detalle, está en un artículo que hicimos con Alberto Hades el 2 de diciembre del 23, o sea, en aquel artículo había propuesto un programa general de reforma que implicaba también la reforma previsional. Eso es crucial. Cuando el presidente Sanguinetti hizo la reforma en el año 96 en Uruguay, pasó inmediatamente a investment grade. ¿Por qué los ahorros en este caso, si se hace lo que sugerimos con el profesor Hades, son inmediatos o son de una magnitud extraordinaria? Eh, para, para tener una idea de los problemas que enfrentamos, yo he participado de que soy diputado en el Congreso en 4 reformas previsionales, nunca vi un cálculo actuarial. Nunca nadie se preocupó de hacer un cálculo actuarial. Yo hice en un solo caso los cálculos actuariales y los costos daban aproximadamente 70 veces lo que arguían los proponentes. Digo, recanar la sensatez en Argentina requiere que haya un liderazgo con otros valores, con otra energía y con otra lucidez que el que hemos estado votando hasta ahora. Eh, no voy a pedir el voto para Talerico y para mí en esta oportunidad, pero yo diría, si uno está buscando la racionalidad, por ahí va. Eh, en el, en el corto plazo vamos a necesitar algún impuesto más para el reemplazo de los impuestos que estamos bajando. Ahí hemos estado pensando en un sobrecargo del derecho de estadística porque no encontramos otra fuente tributaria segura y creemos que eso por un corto periodo de tiempo es posible de llevar adelante. Nosotros hemos calibrado las cuentas estas cuentas DAM, pero no tengo tiempo hoy de explicarlas en detalle. ¿Cuáles son las reformas que no voy a exponer, pero que son importantes porque forman el bloque de propuestas que van a exponer? Por ejemplo, a los interesados en las propuestas de política exterior, el embajador Saores va a exponer en el CARI el día jueves, o sea, nuestra política exterior, básicamente una Argentina previsible, respetuosa del Estado de Derecho, autónoma, donde prevalezcan no los caprichos de las autoridades, sino el interés nacional, integrándolo al mundo. El señor embajador Sabores, que es tercero en nuestra lista, va a exponer en Cari el jueves sobre la política exterior que estamos proponiendo y como yo aspiro que si somos exitosos en la elección, el embajador Sabores presida la Comisión de Relaciones Exteriores, es muy importante su presentación. Por otro lado, el jueves también en el CARI, ya en una atmósfera muy cuidadosa, va a exponer también el general Martín Paleo, que es nuestro candidato a senador nacional, sobre el bloque de seguridad, defensa e inteligencia, crimen organizado y los desafíos al monopolio de la fuerza en los países de América Latina y en particular en la Argentina. El, estos dos temas son muy importantes, ahí hay reformas inmensas. Básicamente, el concepto es el de la seguridad nacional integral. No hay compartimento estanco entre defensa, inteligencia y seguridad, es un continuo, como es en los países racionales del mundo. No lo puedo exponer hoy acá y lo hará el día jueves el candidato a senador Martín Paleo en el CAI.
En nuestras propuestas, que también son importantes, está la reforma educativa. Básicamente, la reforma educativa, yo expuse el otro día en el debate sobre universidades, tiene cuatro ejes, no es muy ambiciosa, es más horas de clase, digo para que entendamos que estamos hablando, es 50% más de horas de clase, para ponerlo en términos muy simples, se acaban los feriados y todas estas locuras que hemos hecho, vamos a volver a estudiar y a trabajar, esa es la propuesta. Más horas de clase, ustedes saben que en las pruebas Aprender y en las pruebas PISA hemos tenido un desastre en matemáticas. Vamos a fomentar la enseñanza de matemáticas y de ciencias. O sea, eh, en la reforma de la universidad también pensamos terminar con la infame ley Puigros, esa que fuerza a las universidades a aceptar el ingreso libre. Vamos a cejar hacia ciencia y vamos a terminar con un problema en la educación nuestra que es muy claro y que lo expliqué yo en el Congreso el otro día, que es que tenemos muchas veces más estudiantes que Chile y Brasil y muchas veces menos graduados. Lo que nosotros tenemos no son estudiantes, son habitantes de nuestras universidades. Ese tema, hay una propuesta de reforma específica para acabarlo. El séptimo punto que no voy a exponer hoy es el programa de salud, que básicamente vamos a un sistema interoperable con mucha prevención. Ahí las medidas tributarias y todo apuntan a menos tabaquismo, menos alcoholismo, una lucha denodada, conceptual y sanitaria contra las drogas, evitar sobre todo concentrarnos en evitar enfermedades que son evitables, con más incentivos, con copagos, con menor siniestralidad. Tenemos 5 veces la siniestralidad de España. Si logramos reducir dramáticamente la siniestralidad, los problemas del costo del sistema de salud van a mejorar sustancialmente. El octavo punto no lo voy a exponer acá, pero tiene que ver con infraestructura y medio ambiente. Vamos hacia un nivel de infraestructura razonable. Esto también forma parte del programa presupuestario. No se puede hacer un presupuesto con la idea que uno no repone la infraestructura, que uno deteriora la infraestructura, que uno paraliza la inversión. Eso no es razonable, no es lógico, es disparatado. Así que lo que hay es un programa sobre infraestructura, cómo financiarlo, un esfuerzo integral también en materia ambiental, adoptando las tecnologías que se adoptan en el resto del mundo, tanto sobre edificios, sobre uso de combustibles, sobre disposición de residuos, sobre disposición de residuos peligrosos. Haríamos una gran modernización en ese caso. El otro punto de los 14 que están previstos en nuestro programa es la reforma política e institucional. Eso está bajo responsabilidad en la exposición de María Eugenia Talerico. El problema es que ella tiene que recorrer la provincia de Buenos Aires, no tiene demasiado tiempo, pero si ustedes quieren entender qué es lo que queremos hacer, es terminar con los regímenes políticos parecidos a Formosa en Argentina, con los regímenes electorales parecidos al de Formosa. Y eso, esa reforma institucional y política nos parece esencial. Vamos a reformar las leyes de partidos políticos. El sistema actual en la Argentina genera un nivel de desperdicio extraordinario, parcialmente corregido con la boleta única. Con la boleta única hemos evitado imprimir 6.000 millones de boletas. Es como si el Banco Central entendiera que tiene que imprimir billetes de mayor denominación. Nos ahorraríamos como 500 millones de dólares. Pero bueno, locuras hay por doquier acá. El punto, entonces, la reforma política e institucional se las debemos, pero María Eugenia Talerico ha estado trabajando. Eso tiene mucho que ver con los problemas de crimen organizado. Hay el otro punto que hemos desarrollado es la reforma del servicio civil, el del servicio exterior, de las estructuras administrativas y de los organismos de control. Ustedes saben que hoy no funciona, ni los organismos de control, se ha desarmado la UIF, se ha desarmado la Oficina Anticorrupción, se le han quitado la facultad de querellante y de lucha contra la corrupción. Bueno, así son los problemas que tenemos.
La lógica es volver a tener un servicio civil en serio y que no se pueda nominar ningún empleado más si no es por oposición y antecedentes. O sea, esta cuestión de que se llena la administración de los cargos del partido político circunstancial, pensamos reformar las leyes que hacen al servicio civil, a la nominación de empleados y abortar la capacidad de nominación. El otro, el punto 13, es la reforma del sistema de ciencia técnica de CONAE, CONEA, CITEFA, INTA, INTI. Bueno, pero eso es una reforma sobre todo el sistema CONICET de investigación y desarrollo. Y finalmente quiero terminar con una idea que es importante. La libertad, la responsabilidad, que cada cual construya con su propio esfuerzo su futuro. No obsta para que tengamos responsabilidad frente al infortunio. La idea es crear la cancha más pareja posible. La cancha más pareja posible, generando la mayor cantidad de oportunidades y haciendo que la meta de una sociedad más cohesionada sea un valor que contribuya a la concordia de los argentinos. En esa línea, en esa línea, es muy importante entender que la desigualdad y la heterogeneidad de nuestra sociedad se debe a la heterogeneidad del capital humano. Solo vamos a recomponer la cohesión social de la Argentina si nivelamos las posibilidades de acceso al capital humano, desde la nutrición, desde la primera infancia, desde los sistemas educativos, desde el mundo del trabajo. Argentina se va a construir sobre la base del esfuerzo, del ingenio, de la creatividad, del éxito. Festejamos el éxito y festejamos el talento. Festejamos el esfuerzo y el mérito. Vamos a hacer lo posible para que los que se vayan rezagando tengan oportunidad y sobre todo sus hijos para que todos partamos y formemos parte de esa patria en común, de esa patria que nos enseña en su preámbulo que tenemos que contribuir a la unión nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, invocando, y esto lo quiero subrayar, la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Espero haberlos ilustrado sobre el enorme paquete de reformas que vamos a defender en el Congreso de la Nación y la enorme necesidad que Argentina tiene de una estrategia agresiva de reforma. No es volviendo para atrás, no es soñando con el anacronismo del tribalismo, del colectivismo que tenemos salida. Si los argentinos no entendemos la necesidad de un programa tan agresivo como este para reformar la parte previsional, laboral, de infraestructura, impositiva, federal, para estabilizar nuestra economía, para integrarnos al mundo, para hacer que nuestra nación, como diría Nicolás Avellaneda, tiene un solo honor, una sola bandera y un solo crédito. Con nosotros se va a respetar la propiedad privada, se va a respetar los contratos, se van a respetar las deudas, se va a respetar lo que alguna vez hizo que Argentina fuera la tierra que atrajera más inmigrantes en el mundo. Por eso es que estamos entregando, en mi caso, los últimos esfuerzos que me quedan. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy clara tu exposición. Hay una pregunta, así que iba a ser yo otra, pero ¿qué Adelante. proponen hacer con los militares presos? Nosotros tenemos muy claro y hemos hecho y he presentado de la manera más transparente una ley para equiparar el tratamiento a las víctimas.
No, acá no hay víctimas de segunda clase. Nosotros vamos a equiparar el tratamiento de las víctimas, de los que hayan sufrido la represión ilegal, como los que hayan sufrido el ataque sánico del terrorismo. Nosotros vamos a restablecer el equilibrio. Y vamos, y lo dijo el general Paleo en una presentación en Instagram, vamos a terminar con la discriminación contra la gente de uniforme. Vamos a respetar la legalidad. Nadie va a estar 2 años preso sin sentencia. Nadie de más de 70 años va a estar en una prisión de carácter federal. Los militares, los policías, la gente que porta uniforme tiene los mismos derechos que los otros conciudadanos. Y por supuesto, es nuestro propósito que se entienda con suma claridad que los juicios que han sido arbitrarios tendrán que recibir el- el cuidadoso estudio y corrección. Eh, no quiero avanzar más en ese punto, ese tema es extraordinariamente complejo, pero ahí sí lo que queremos establecer es la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. No puede, algún momento las cosas tienen que prescribir. No puede, no vamos a permitir que se inicien nuevos juicios. Ese es el primer punto. Segundo punto va a ser donde han ocurrido cosas absolutamente anómalas que yo soy consciente que han ocurrido. Estamos trabajando en un proyecto para corregir esa situación. Bueno, bueno, hago mi pregunta entonces. Manuel, adelante, Manuel. Quiero aclarar o ampliar el tema del financiamiento universitario, sobre todo el rol del arancelamiento para aquellos alumnos que están en condiciones de pagar porque tienen una situación socioeconómica suficiente para ello. Eso, en el caso de lo que hemos planteado, está muy claro. Al ser transferido a los gobiernos estaduales, serán las legislaturas de los gobiernos estaduales las que establezcan las condiciones de admisibilidad, de permanencia, de financiamiento de las universidades. No va a ser el Estado federal el que lo va a hacer. ¿Qué pensarías vos entonces sobre el tema si fueras Yo creo gobernador? que las universidades han estado cobrando los estudios de posgrado y creo que la solución uruguaya de recuperar costos, cobrándole a los graduados luego el costo de lo que ha sido su matrícula, me parece una solución perfectamente factible de llevar adelante. Hoy se usa en Uruguay la recaudación por ese concepto para hacer un sistema de becas formidable que nosotros no tenemos. Bueno, eh, con respecto a la reforma previsional, ¿no? ¿Va a haber o proponen algún tipo de edad mínima o es solo aportes? Está propuesto eso, al unificar alrededor de la PUAM, la corrección es inmediata. La No, PUAM hay es un a partir de periodo en los el sesenta y cual no se cinco años. jubila la gente, básicamente, va. ¿Eh? Hay un ¿Cómo? periodo en el cual no se jubila la gente porque las soluciones a los Seguramente, países van. seguramente en, en el proyecto de María Eugenia Vidal, que es un proyecto más integral que el que yo que he planteado de emergencia, hay un mecanismo asintótico de normalización de las edades con la esperanza de vida. O sea, a ver, el sistema previsional tiene que tener un equilibrio actuarial. El número de años de aporte tiene que estar vinculado al número de años de retiro. Si la esperanza de vida se ha desplazado 5 años, eso tiene que ser registrado por el sistema de edades de retiro y de años de aporte. Aproximadamente se necesitan 3 veces de años de aporte respecto a los años de retiro.
Sí, o sea, si uno aporta 45 años, eso financia 15 años de retiro. Lo que está previsto en nuestro proyecto es que en lugar de tomar los 10 años, el mejor año, tomamos la historia de vida, de recaudación, o sea, lo que uno aportó. En el fondo simulamos, es una cuenta nocional parecida a la que haría un sistema de capitalización. Ah, sí, porque en el de Libertad y Progreso, nosotros justamente para evitar, para dar esa opción de que uno se jubile cuando quiera, casi, podríamos decir, con una Bueno, años de aporte, en el hacemos el mismo esquema sistema este que ustedes. está fuertemente incentivada por la forma en que se calcula las remuneraciones o los pagos de retiro, está fuertemente incentivada, porque uno va agregando nivel de remuneración de retiro por año que aporta. Pero digo, lo que estoy tratando es de plantear que ese tema es inescapable en el próximo Congreso. Sí, sí, totalmente. Pero mantiene digamos, la idea es mantener el sistema de reparto. Los proyectos que hay, el de Alejandra Torres y mío, que fue por el que echaron a Osvaldo Giordano, allá en enero del año 24, y el proyecto de María Eugenia Vidal, retienen dos pilares en manos del Estado. En el nuestro hay un pilar adicional de capitalización. Bueno, ¿alguna pregunta más? Aldo Tomión pidió la palabra. Ah, porque como no veo toda la pantalla, bueno, Tom, adelante. ¿Quién pidió la palabra? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecido por la presentación de Ricardo y muy claro y específico, como es raro escuchar en la política argentina últimamente. Lo escuché decir el rezo laico que nos trae recuerdos a los más viejos de origen radical, a otras épocas. Atrás del proyecto, atrás de la candidatura de diputado, ¿cómo sigue el proyecto Potencia a nivel nacional? No, la idea es que la lógica esta la vamos a extender a nivel nacional, no tuvimos los recursos económicos para hacerlo. Cuando yo hago el rezo laico, en realidad el preámbulo es de María Gutiérrez y Juan Bautista Alberdi. Ese preámbulo es todo un programa de gobierno. Ese programa es el programa nuestro, el programa de la Unión Nacional, la paz interior, el de afianzar la justicia, el de asegurar los beneficios de la libertad. Ese programa me parece a mí, el programa probablemente sea la pieza de las piezas escritas en nombre de la libertad más logradas que yo he leído. Así que ese es nuestro programa. Recordar a Gracias. Alfonsín, Ricardo. ¿Mm? Hace recordar a Alfonsín. No, pero yo me refiero, eso es una apropiación, sería una cosa increíble. El preámbulo lo escribieron Juan María Gutiérrez y Juan Bautista Alberdi, no Alfonsín. Como final de discurso. Lo que Correcto. yo digo es que ese programa de valoración institucional, de recomposición de la concordia, de reponer el propósito de una nación cohesionada, es la base del éxito como nación. Eh, Nosotros fuimos exitosos como nación en la última parte del siglo XIX, en la primera parte del siglo XX, porque prevaleció esa idea de fortalecer la cohesión nacional bajo el amparo de la Constitución, bajo el amparo de la igualdad ante la ley, bajo el amparo de reglas que promovían la iniciativa individual, que aseguraban la propiedad privada y que generaban un clima, yo diría, de convivencia pacífica y fecunda. Y en esto quiero ser muy preciso.
no es propio el preámbulo solamente. Es Mateo en el Evangelio cuando dice, un mandamiento nuevo nos da el Señor, amaos los unos a los otros como yo he amado. Nunca el programa de la civilización hebrea-cristiana fue odien a más no poder. Esa era la expresión del Che Guevara, que decía que había que hacer del odio, convertir a través del odio a los militantes en frías máquinas de matar. Ahora yo he visto predicado el odio como un instrumento, no se odia suficiente a los periodistas. Nosotros no compartimos esos valores. Nosotros compartimos los valores del preámbulo y, si quieren, los valores de la cultura hebreo-cristiana. Mi referencia Ricardo, de Luis, marketing Luis nomás. Seco, perdón, no iba a hablar. Luis, Sí, no, una pregunta bastante concreta. Dijiste que buena parte de estos proyectos o todos van a ser la discusión parlamentaria el año que viene. ¿Vos crees que eso va a ser así? O sea, más allá de lo que vos puedas hacer, ¿vos crees que el gobierno va a poder impulsar alguna de estas reformas? ¿Va a contar con plafón por lo menos para discutirlo? No sé, incluso Bueno, el proyecto me de estoy presupuesto poniendo antes de una fin de camisa de año. fuerza, ¿no? Eh, Sí, pero digo, Estoy haciendo, en inglés se llamaría full disclosure. Estamos poniendo las cosas sobre la mesa. Tenemos el coraje y la valentía de no ir con, con propuestas ocultas. Vamos a bandera desplegada. Sabemos lo que queremos, por qué lo queremos y no le damos el beneficio a nadie de tener superioridad moral sobre nosotros. Si estamos dispuestos a esta reforma, yo digo, si no hacemos esto, díganme alguno de ustedes cómo Argentina funciona el año que viene. ¿Cómo hace para salir de la trampa de estancamiento, de decadencia, de desinversión en la que está? ¿Alguno de ustedes cree que se puede seguir con la crisis fiscal, impositiva, regulatoria que tenemos? Yo no no, lo creo. estamos totalmente de acuerdo. El problema, supongo que todo lo que te estamos escuchando y te seguimos tantos años, pero me parece que el gran problema es que vos y tu grupo, digamos, puede estar a favor de eso, pero no sé si el resto del Parlamento va a acompañar estas leyes, ¿no? O parecidas, aunque sea, ¿no? Bueno, digo, ¿cuál alternativa hay? Porque la alternativa, digamos, sin un marco como este, que no es muy ambicioso tampoco, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué tienen los otros para ofrecer? A ver, no tenemos acceso al crédito. Le hemos quitado 13 ceros a la moneda y le vamos a quitar 4 más pronto. ¿Qué quieren? ¿Más inflación? Hemos tenido 10 default y 5 confiscaciones de depósito. ¿Alguien cree que se puede seguir por ese camino? Y si no se puede seguir por ese camino, hay que ir con un programa de reforma. El nuestro es un programa muy amplio, probablemente mejorable, pero es un programa potente. bueno, Martín Lagos, Ricardo, yo comparto probablemente el 100% de tus propuestas, pero tengo la impresión que llegar a tener el, el- el bloque legislativo para imponer esto ah, requiere una campaña. A mí no me gusta decirlo, pero de alguna manera vos estás apelando a una masa de votantes tremendamente ignorante, eh, que necesita algo de demagogia. Cuando De Gaulle ganó la presidencia de Francia, la ganó diciendo que Argelia iba a continuar siendo francesa. Y cuando fue presidente tuvo la valentía de decir esto no puede ser. Y a veces pongo el ejemplo de Frondizi con el tema del petróleo. Lo que quiero decir es, en campaña vos vas a competir con gente que miente y que promete. Entonces tenés que tener la inteligencia de
atraer el voto con promesas, a veces que suenan demagógicas, pero Bueno, hay y una luego tener promesa que la la valentía. Argentina, Martín, hay una Bueno, promesa brutal que hacemos. Argentina tiene salida. Si, yo espero que María Eugenia Talerico haga una elección excepcional en la provincia de Buenos Aires y yo aspiro a una elección excepcional en la ciudad de Buenos Aires y que eso nos dé el liderazgo para motivar y conducir a fuerza. Estuvimos en la ley base, conseguimos 146 votos, Martín. Si hubiera habido racionalidad, liderazgo, inteligencia, estábamos en fuerza de pasar la reforma que queríamos. No pasamos más reforma porque no se estuvo dispuesto a hacer lo que había que hacer. Igual, a ver, eh, pónganse en nuestro lugar. Estamos yendo a una contienda dificilísima. Esto no es para... Yo estoy atado al puente. Me até al puente y como diría el almirante Brown, el combate de los pozos a fuego rasante. Las fragatas brasileñas tenían 100 veces más poder de fuego que la flota argentina. Así que nos lanzamos a fuego rasante. Algún coraje y temeridad hay que tener. Talerico, yo no lo voy a hacer, pero Talerico me ha dicho que hasta se va a tirar en paracaídas con paleo para que nos escuchen. O sea, vamos a hacer cosas que nunca se han visto. Yo tengo miedo, el general Paleo es comando, es paracaidista. Él me ha asegurado que sale con vida de este experimento. Pero vamos a ser capaces de las audacias más extremas para para dar vuelta. Yo creo que el país está en una situación extremadamente grave y ojalá lo comprendan. Y vamos a buscar un voto consciente, responsable, un voto para la transformación, no un voto para el statu quo, para seguir en la decadencia y en el fracaso. Gracias a todos y un gustazo. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos. Chao.